Dios majestuoso. Cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder. Una vez más, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Casa de Oración Nueva York. Gracias por conectarse con nosotros. Siempre les recordamos que si tienen dificultad o tienen personas conocidas que no tienen Facebook o no tienen YouTube, se pueden conectar en el uno o en el otro. Así que le pueden compartir las enseñanzas por el uno o el otro. Si por alguna razón se pierde la enseñanza, la pueden volver a escuchar. Pueden volver al YouTube y al Facebook o a nuestra página de SoundCloud. Allí tenemos los audios. Si por alguna razón, porque es una pregunta que siempre me hacen, no encuentran las enseñanzas en el YouTube inmediatamente después del en vivo o en el Face, es porque la estamos editando, estamos agregándole las notas para aquellos que después quieren volver a revisar las enseñanzas y estudiarla con las notas, los versos, ¿verdad? Así se le hace mucho más fácil. También lo hacemos para aquellos que son nuevos en el Señor. Así pueden tener más facilidad con lo que es el estudio. Bueno, vamos inmediatamente a esta serie que hemos iniciado los viernes. Tenemos una serie aquí llamada Una vida balanceada. Es la serie nueva que iniciamos el viernes pasado. Quiero compartir un tema en esta noche dentro de esta serie. Se va a titular el tema La multitud y la religiosidad. La multitud y la religiosidad. Voy a leer dos textos, dos pasajes bíblicos. Quiero que me acompañe usted a Juan 13. Y de este texto que vamos a leer, simplemente lo voy a usar como una referencia. O sea, no voy a hablar en sí de la historia que vamos a leer. Juan 13 habla de cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Y no voy a estudiar esa parte, no lo voy a desglosar todo, nada más voy a extraer de allí algo que me llamó la atención acerca de lo que voy a compartir hoy. Voy a leer otro pasaje también, aparte de Juan 13, pero se lo voy a leer bien rapidito. No tienen que buscar este texto. Juan 13, versos 6 al 10. Vamos allá todos, vamos a entrar en lo que es la palabra de Dios. Ahora, el contexto de esto que vamos a leer, Jesús está en la Santa Cena con los discípulos y dice que la palabra que él levantándose se ciñó una toalla, tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, algo muy impactante. Pero lo que yo quiero aquí resaltar en lo que sucedió aquí es cómo nuestro corazón siempre se va a los extremos. Esta serie tiene el sentido de encontrar el punto medio en nuestro caminar con el Señor. Los extremos no son buenos, son peligrosos. Los extremos siempre conllevan a alterar, ¿verdad?, las cosas que Dios quiere hacer con nosotros y nos lleva a muchos efectos de pecado. Luego lo vamos a ir viendo a través de esta serie. Pero quiero que noten cómo es nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón es exagerado, tiende a irse de un lado o del otro, ¿verdad?, perder el balance. Y aquí Jesús le va a lavar los pies a los discípulos, pero comienza a lavar los pies a Pedro. Dice el versículo 6. Dice, entonces vino a Simón Pedro, aquí Jesús, a lavarle los pies. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Fíjense aquí la actitud de Pedro. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús les respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces fíjense el extremo de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, aquí le va a decir Jesús el punto balanceado, el balance, el punto medio. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, obviamente refiriéndose a Judas. Pero yo quiero que usted note cuál es la tendencia del ser humano. Aquí vemos a Pedro, donde Jesús le quiere lavar los pies, ¿verdad? Cuando Jesús le va a lavar los pies, Pedro se va al extremo de, vamos a decir, de la humildad superficial, cual no era humildad. Y le dice al Señor, Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí, no me vas a lavar los pies. Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo.
Luego Pedro se va al otro extremo, ¿verdad? Y le dice, no solo los pies, Señor, sino todo mi cuerpo, la cabeza, las manos. Y Jesús le dice, tampoco, o sea, ni el uno ni el otro. Dice, el que está lavado nada más necesita lavarse los pies. Ahora, aquí vemos, simplemente leí este texto para ver cómo somos inclinados a tendencias de extremos, ¿verdad? En Cristo es donde viene el Señor a nuestras vidas y comienza a balancearnos, comienza a darnos el balance claro de qué es lo que significa caminar una vida cristiana. Yo le voy a leer bien rapidito Josué 5 del verso 13 para que vean dos preguntas que hace aquí Josué cuando estaba en Jericó. Josué 5:13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Dice, y Josué, yendo hacia él, le dijo, fíjense las dos preguntas, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora, nosotros pensamos que cada pregunta tiene un lado izquierdo o un derecho, si no es arriba, es abajo. Siempre vemos esos dos extremos en nuestra mente. Pero Josué le pregunta aquí al varón, ¿verdad? Con la espada desenvainada, ¿eres de nosotros o eres de ellos? De los enemigos del pueblo de Dios. Ahora quiero que noten la respuesta aquí del varón. Dice el verso 4, él respondió, no. Aquí no, esta respuesta significa ni el uno ni del otro. Dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que nosotros somos muy dados a los extremos. Si venimos de un lado, nos vamos al otro. Así como decíamos anteriormente, como el borracho subiéndose en el caballo, está de un lado y como está borracho, se quiere subir, se cae del otro. Uno de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos es que no sabemos cómo encontrar el punto medio, el balance. La vida consiste en encontrar ese balance para evitar los extremos, el cual el pecado a veces nos quiere llevar. En la clase anterior que tuvimos, el tema fue introducción, simplemente fue una introducción a lo que es la serie. Allí decíamos que a Satanás no le interesa de qué lado tú caigas. Lo que a él le interesa es sacarte del centro de su voluntad. A él no le interesa lo que tú haces. Si tú eres alguien que está en el mundo y no te interesa nada con Dios, ahí tú estás bien para Satanás. Pero si tú vienes ahora al camino cristiano y ahora comienzas a caminar en religiosidad, el cual voy a explicar en un momento, también a Satanás no le molesta. Él lo que quiere es que no estemos en el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo único que a él le interesa. ¿Nos lleva al extremo del mundo o nos lleva al extremo dentro del caminar cristiano? Jesús, por ejemplo, habló de uno de los extremos que la mayoría de los cristianos luchamos, y es el afán. En Mateo 6:25 el Señor les dice a los que le estaba enseñando, no os afanéis por el dinero, por la comida, por la vestidura. No se afanen, o sea, no se preocupen tanto al punto que se olvidan de Dios por ir detrás de las cosas de esta vida. Eso es un extremo de la vida, ¿verdad? Pero el otro extremo que muchos agarran es que no trabajan. Porque Jesús no dice que no trabajemos, lo que dice es que no nos afanemos, que no estemos preocupados por las cosas de esta tierra. Vayamos al trabajo, fielmente seamos buenos empleados, pero ya lo demás lo confiamos en Dios. Pero hay otro extremo donde muchos no trabajan. Entonces, aquí vemos dos extremos. Uno es trabajar tan duro, que caemos en el afán. Por el otro lado es no trabajar. Entonces la palabra claramente nos dice en 2 Tesalonicenses que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Bueno, el desbalance de la vida obviamente vino por causa del pecado que entró en este mundo. Desde el principio vemos cómo las cosas que Dios hizo buena, el hombre por causa del pecado vive de una manera desbalanceada. El pecado es el que nos lleva a los extremos, donde no encontramos, es como que estamos caminando en una cuerda floja y la gravedad nos ala de un lado o del otro. Pero esa vara, al cual entendemos que espiritualmente es la palabra, es Cristo en nosotros, es la que nos permite balancearnos para seguir caminando en este camino angosto que es muy fácil sacar el pie.
Cuando Jesús vino a la tierra, se encontró con dos problemas, dos extremos. ¿Cuáles fueron esos dos extremos? Cuando Jesús viene a la tierra, se encuentra con un grupo de personas que vivían en desenfreno y en libertinaje. Eso es un grupo, un extremo que Jesús se encontró cuando vino a la tierra. Pero por otro lado se encontró con hipocresía y religiosidad en su pueblo que él llamó para que llevase su palabra. Por un lado Jesús se encontró con rameras, ladrones, publicanos, borrachos, malhechores, paganos, etc. Pero por el otro lado se encuentra con los fariseos, los saduceos, escribas, intérpretes de la ley, y vemos estos dos extremos. Ahora, parece como si lo que dije de último es algo malo. Dije fariseos, dije saduceos, escribas y intérpretes. Pero entendiendo el contexto de la Biblia, nos damos cuenta quiénes eran los fariseos, los saduceos, los escribas, etc. Por esta razón, Jesús les habla de una historia en Lucas 15, el cual no vamos a leer. Usted conoce la historia del hijo pródigo. Y la intención de Jesús, cuando habla de esta historia, dice, había un hombre que tenía dos hijos. Uno era el hijo menor, el otro el hijo mayor. Y nos damos cuenta que aquí el hijo pródigo y el hermano mayor representan los dos extremos en este mundo. Fíjense la idea. El hijo menor, conocido como el borrachón, glotón, inmoral, pero el hijo mayor se entiende que es el hijo que quedó en casa, el, entre comillas, el hijo bueno, pero estaba lleno de amargura, de autojusticia, se creía mejor que su hermano, odiaba a su hermano. Entonces vemos estos dos extremos. Por un lado vemos el libertinaje, pero por otro vemos el legalismo o la religiosidad. Ambos tenían un problema, los dos, y desafortunadamente solamente uno volvió a casa y el hijo mayor se quedó fuera. La historia comienza con un hijo dentro de la casa y el menor saliendo, pero la historia termina con el que estaba en casa afuera, el que salió de casa dentro. Bueno, el peligro es que como cristianos enfrentamos algo o confundimos dos clasificaciones. ¿Por qué digo dos clasificaciones? Lo voy a explicar. Nosotros confundimos religión con relación. Tenemos eso mal ubicado. Por otro lado, confundimos la multitud con la verdad. Y voy a explicar a lo que me refiero. ¿Qué diferencia hay entre relación y religión? ¿Y qué relación tiene la multitud con la verdad? Bueno, ¿qué significa la palabra religiosidad? En una explicación así como para nosotros, para entenderlo en sentido práctico, son aquellos que se preocupan más por las ceremonias, los cultos, los servicios, más que conocer al propio Dios. Son aquellos que están más interesados en participar de la Santa Cena que honrar la muerte de Cristo con sus vidas, muriendo cada día al pecado, cargando su propia cruz. Son aquellos también que quisieran hasta bautizarse 2, 3 veces. El bautizo es algo muy bonito, el evento ceremonial, ¿verdad? Son esos que, yo me quiero bautizar, pastor, ¿me puedo bautizar otra vez? Son esos que están ahí delante en el bautizo de las aguas, pero no están dispuestos a sepultar el viejo hombre con sus hechos y salir de las aguas con esta mentalidad de que tenemos que caminar más como Cristo. Religiosidad también significa aquellos que aman el servir en la iglesia, lo que es el edificio, pero no sirven y no están interesados en servir a sus propios familiares. Son los que honran más el edificio que al mismo Dios. Esto es religiosidad. Son personas que dicen, no, hoy es sábado, hoy es domingo, necesito estar en la iglesia. Son aquellos que tienen esta mentalidad de que es más importante la práctica ritual y ceremonial del edificio que la relación íntima con Dios. Pero por otro lado nos preguntamos, ¿qué significa aquí o qué relación tiene la multitud con la verdad? ¿Por qué esto es un problema? Bueno, el seguir la multitud obviamente es una influencia que muchas veces arrastra a las personas de la verdad de Dios. Me voy a explicar. He escuchado bastantes historias donde hermanos que vienen de una iglesia, ¿verdad? Ellos exponen allí lo que se predicaba y claramente estamos hablando de una iglesia torcida, una iglesia que no predican el evangelio, no les interesan las almas, etc. Y esa persona siempre me dice,
wow, es increíble porque allí habían 300 personas, 400 personas, y muchos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en la predicación, en la iglesia, y se quedaron allí. Ahora, obviamente estoy hablando de aquellos que una vez se dan cuenta de que la predicación que están escuchando no viene de Dios, el cual ya es tiempo de huir de allí, son arrastrados por el grupo, por la multitud, por la cantidad de gente. Como dicen por ahí, mayoría gana. Esa es la mentalidad del mundo. Hace poco presenciamos las protestas por la causa de este hombre que mataron en Minnesota. Según los protestantes, ¿verdad? Esta muerte fue causada por causa de racismo y abuso de la policía. La causa de muchas de estas protestas son válidas por el abuso y engaños y la falta de responsabilidad del gobierno. Obviamente esto no es algo que la iglesia tiene que participar, pero ellos, según salen a protestar, tienen una causa válida. Obviamente entendemos que no todos los que están protestando saben lo que están haciendo. Pero la pregunta que me hago, la mayoría de estos protestantes fueron movidos por la injusticia que se comete en este mundo o en este país, o fueron movidos por la multitud. Ahora, obviamente no sabemos, ¿verdad? Pero sabemos algo, que la tendencia es seguir el gentío, seguir la multitud. Es muy fácil ser arrastrados por la multitud y abandonar lo que es la verdad. Se van a dar cuenta al caminar con Cristo que vivir en verdad nos va a costar la vida. Y cada vez que el mundo avanza en tiempo y nos acercamos más al fin de los tiempos, tener la verdad, buscar la verdad y creer en la verdad va a ser una amenaza a nuestras vidas. Obviamente la multitud arrastra a la multitud. Desafortunadamente muchas de nuestras decisiones son influenciadas por la multitud y no por la verdad de Dios. Como vemos que la mayoría del grupo va por aquí y por aquí van poquitos, pensamos que la verdad es por la multitud, ¿verdad? No puede ser que tanta gente esté equivocada. Y por esa razón Jesús habla de que muchos son llamados y pocos son escogidos, porque son arrastrados por la multitud. En una ocasión, acompáñenme al libro de Gálatas capítulo 2, Pablo tuvo que reprender a Pedro. Pero quiero ahí apuntar algo en esta historia de Gálatas 2:11. Acompáñenme allá. Gálatas 2, versículo 11. Aquí vemos en esta historia cómo Pedro se estaba comportando de manera hipócrita. En un momento quería quedar bien con los gentiles y quería quedar bien con los judíos. Entonces, vamos a leer desde el verso 11 en adelante para que tengan una idea de lo que sucedió. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice aquí leyendo Pablo, dice, le resistí cara a cara, o sea, lo confronté. Dice, porque era de condenar. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de los judíos, dice, comía con los gentiles. Antes que ellos llegaran, comía con los gentiles. Dice, pero después que vinieron, dice, se retraía, es decir, se alejaba de los gentiles y se apartaba. Fíjense lo que dice el texto, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos que guardaban algunas prácticas judaicas. Ahora, fíjense la idea. Aquí Pedro, un hombre ya regenerado, nacido de nuevo, en un momento dado se comportó como un hipócrita, se comportó como complaciendo o buscando gloria de hombres, fíjense. Y dice Pablo, lo confronté, pero dice el verso 13, es el que quiero mirar, dice el 13, y en su simulación, estaba disimulando como que no pasó nada, dice, en su simulación participaban también los otros judíos, dice el texto, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que es una lucha permanecer en la verdad solo. Es una lucha, es fácil seguir la multitud. Y vivimos en un tiempo donde la influencia social tiene un poder muy fuerte en los corazones de las personas, especialmente en los jóvenes. Y cuando algunos llegan a conocer la verdad, se les dificulta abrazar esa verdad. ¿Por qué razón?
porque esa verdad te va a costar ir en contra de mucha gente que tiene un punto de vista diferente a tu creencia. Aquí vemos que el apóstol Pedro estaba actuando de manera hipócrita, pero el grupo que estaba con ellos, Bernabé, dice que fue arrastrado. La palabra arrastrar aquí, que el texto utiliza, significa asociarse o unirse a. Asociarse o unirse a. En otras palabras, así como Santiago dice, ¿no sabéis que el que quiere unirse al mundo se constituye enemigo de Dios? Miren, es muy fácil, mis hermanos, seguir la multitud. Muy fácil. Pero podemos correr el riesgo también de, aún dejando la multitud y caminando ahora en la verdad, irnos al extremo de la religiosidad. Fíjense, aquí en esta enseñanza estamos tratando de evitar estos dos extremos. Ni dejarnos arrastrar por la multitud, por el gentío o el número, obviamente que anda en error, pero mucho menos caer en la religiosidad. Esto obviamente habla de aquellos que buscan la aprobación y la gloria del mundo. Obviamente al ver la multitud son arrastrados por ellos. Es por esta razón que debemos de manera personal crecer en nuestra convicción de fe para no ser arrastrados por el error ni por la multitud. Quiero usar otro ejemplo en Marcos 15. Marcos 15, versículo 6. Vamos a Marcos 15, verso 6. Usted se acuerda cuando Jesús se lo habían entregado a Pilato y estaban allí, ¿verdad?, decidiendo entre Barrabás y Jesús. Pero quiero notar aquí una parte del texto muy importante, cómo la multitud o cómo somos influenciados por la cantidad de gente. Hoy en día, cuando se mira una iglesia, muchos piensan que porque hay mucha gente, eso significa o es una señal directa de que la bendición de Dios está sobre esa iglesia. Y existen iglesias de 20, 30 mil personas que no predican el evangelio y están llenas. Obviamente cuando tú le predicas un evangelio que satisface la carne a las personas, es muy fácil seguir eso. Es como decir que el Yankee Stadium, ¿verdad?, que tiene miles y miles de personas, capacidad para miles de personas, y cuando tú lo ves lleno, decir, wow, la bendición de Dios está allí porque está lleno de gente. No, el número de gente no dictamina la verdad o que alguien está con Dios. Y aquí vemos en Marcos 15, el versículo 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Dice, y había uno que se llamaba Barrabás. Dice, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta que tenían. Versículo 8 dice, y viniendo la multitud, ahí está la palabra multitud del gentío, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Dice el texto, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Quiero que escuchen bien. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Ahora, por eso conecté la palabra multitud con verdad, porque en una conversación que tuvo Jesús con Pilato, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Y obviamente Jesús le habla de la verdad a Pilato, y Pilato le dice, ¿qué es verdad? Y se fue, dice la palabra. O sea, no le hizo la pregunta, pero en sí no estaba interesado en conocer esa verdad de cuál la tenía enfrente. Pilato estaba más interesado en la multitud, en el gentío. Pero vemos que el gentío que estaba allí fue influenciado por los líderes religiosos. Y una influencia conllevó a la otra. Es como si tenían una protesta allí, como la que acabamos de ver. Y vemos que la gente es influenciada a seguir movimientos, creencias, que ni ellos mismos conocen el fundamento, la intención ni la razón. Por eso es que es importante, hermanos, y muy peligroso como cristianos, meternos en movimientos seculares, porque no sabemos el fin ni lo que están tramando tras bastidores, como dicen por ahí. Nosotros conocemos la palabra y permanecemos en la palabra. Nosotros no somos de protestas ni nada de eso. En un momento a Jesús lo fueron a apresar y Pedro sacó la espada. Vemos que Jesús se dejó llevar tranquilo y en paz. Nuestra manera de protestar es siendo luz y sal de la tierra. Siendo sal, siendo la iglesia, preservando vamos a decir, la salvación de aquellos que no conocen de Cristo.
y la luz para iluminar el camino de aquellos que andan en tinieblas. O sea, lo de nosotros no es política, ni estar protestando, ni haciendo cosas que no es de nuestra línea, no es nuestro llamado, es la palabra. Pero la misma multitud que Jesús le hizo milagros, alimentó, sanó, fueron los mismos que luego gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. La mayoría influenciados no por la verdad de Cristo que la tenían enfrente, sino por la multitud. Miren, seguir a Cristo es ir contra corriente. Obviamente Jesús habló de dos caminos. El camino ancho es el camino fácil y el camino estrecho es ese camino que no todos quieren entrar. El camino ancho es el camino fácil de entrar. Es como el dicho del camarón, ¿verdad? Es esa corriente que se lleva al camarón. Así es ese camino ancho, es fácil de encontrar. No hay que hacer mucho, simplemente hay que ir contra el camino del Señor y estamos en el camino ancho. Es muy fácil. Pero el camino estrecho es difícil de entrar y es difícil de encontrar, dice Jesús. Es un camino que es incómodo, es angosto, donde no entramos en multitud, sino que entramos uno a uno, cada uno con su convicción firme delante del Señor. No entramos en familia, o sea, mi fe no la va a heredar mis hijos. Mi fe no, obviamente no es la fe de mi esposa. Cada uno, aunque somos uno, tenemos que caminar en fe de manera separada en el sentido relacional, en intimidad con nuestro Señor. Tenemos que negarnos, sacrificar al levantar la cruz y someternos y seguir a Cristo, hermanos. Es el camino estrecho. La religiosidad siempre manifestará su naturaleza por la competencia, por los celos, por la envidia, por el menosprecio, por la altivez y el orgullo. Por la simple razón de que todo está basado en las exigencias y demandas rituales y ceremoniales. Personas más interesadas en la práctica superficial que en la relación íntima con el Señor. El religioso no le interesa el bienestar de los demás. Simplemente usa la condición débil de los demás como un reflejo de comparación con el único fin de sentirse mejor que todos los demás. Esa es la única idea. El religioso siempre quiere ser más, siempre quiere sobresalir más. Hermanos, esta idea de la religiosidad es lo que el fariseo en Lucas 18 le dice al Señor: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué está diciendo el religioso? El religioso piensa que su entrada al cielo es por sus méritos, por lo que ha hecho en la tierra, por lo mucho que ofrendó, por lo mucho que ayunó, por lo mucho que oró. Y se le olvida, hermanos, que esta entrada al cielo es por simple gracia, por medio de la fe en el sacrificio de Jesús. Seguir la multitud no nos permitirá afirmarnos en la fe y crecer en convicciones firmes. Si seguimos la multitud, vamos a ser arrastrados por el error. Y no queremos ser arrastrados por el error, por vientos de doctrina, o por el corazón de doble ánimo que siempre vive de un extremo a otro desbalanceado. Jesús habló de 2 cosas, hermanos, que debemos entender claramente. 2 cosas que son chocantes, 2 expresiones que él hizo. ¿Cuáles son esas 2 expresiones? Número 1, él dijo en Lucas 14, dijo: si alguno no aborrece a su familia, no me puede seguir. Aborrecer a mi familia. Yo pensé que Dios era amor y que Él quería que yo amara a mi familia. La pregunta aquí es, ¿qué significa aborrecer a nuestros familiares? Bueno, antes de explicar esto, lo segundo que Jesús dijo, una expresión que Él dijo: porque no he venido a la tierra para traer paz, sino espada. Ahora, obviamente, si no buscamos el significado de los textos, hasta es ofensivo, obviamente. Porque ¿quién quiere odiar a su familia? ¿O quién pensaría que Jesús vino a traer problemas? No. La razón de la primera parte, aborrecer a nuestra familia, Jesús nos dice: el que no está dispuesto a poner en segundo lugar a sus familiares con el fin de seguirme a mí, no va a poder. Por la razón de que no todos los familiares van a seguir a Cristo junto contigo. No todo el que se convierte, ¿verdad?, tiene la dicha, si puedo decir, de que todos en la casa se conviertan, así como Cornelio en Hechos 10.
O sea, no sucede así siempre. Lo primero que sucede, a mí me pasó, y yo sé que a muchos de ustedes, es que la familia no se puso enemiga, ¿verdad? Pero ahí estaba resistiendo. ¿Por qué dejaste tu carrera? Y ahora eres cristiano, y ahora eres pastor, y ahora esto. Y obviamente es una reacción natural porque vamos contra los preceptos, las ideas y conceptos que ellos tienen. Pero con el tiempo, si somos luz y seguimos firmes, lo van a entender. Solamente hay que tener paciencia. Porque la razón por qué Jesús dice que neguemos a nuestros familiares y les sigamos es con el fin de volver otra vez para presentarle el Evangelio. Pero ¿qué significa que Jesús no ha venido a traer paz sino espada? La idea de lo que Jesús está diciendo es, miren, yo vengo a la tierra a traer la justicia de Dios, la santidad y la salvación. Pero por causa de muchos que aman las cosas de este mundo más que a Dios, esto va a crear un caos. Y eso, hermanos, yo lo he pensado muchas veces. Miren, si alguien viene, escuchen bien, si alguien viene a este mundo y quiere arreglar las cosas de este mundo, tiene que romper todos los fundamentos, porque este mundo está sobre el fundamento de la injusticia. Ese es el problema. Y cuando tú le dices a alguien, mira, ¿quieres que arregle todo esto? Hay que hacerlo nuevo todo. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. A poner en disensión al hijo con el padre, ¿verdad? A la nuera con la suegra, etc. Y nos damos cuenta que por causa de Cristo y su justicia, el mundo nos aborrece. Entonces, por esa razón, hermanos, no debemos de ir detrás de la multitud, ni debemos de, al seguir a Cristo, caer en la religiosidad. Tenemos que encontrar el punto medio de caminar en su voluntad. Miren, para nosotros quizás no es igual cuando leemos el texto de aborrecer a tu familia. La cultura en tiempos de Jesús, la honra familiar era lo más importante para ellos. El simple hecho de no casarte con la mujer que tus padres querían, o no ejercer un oficio de los que tus padres querían, era una deshonra muy grande ante la familia. Ahora, estamos hablando, hermanos, de una cultura que la identidad depende de qué tanto agradas a tu familia. Tu identidad depende de eso. Aquí en Occidente es diferente, pero aún así es difícil cuando tenemos que abandonar. Y la palabra cuando Jesús dice, el que no niega padre, madre, ¿verdad? Se está refiriendo al que no los pone en segundo lugar, en el sentido de no desobedecer a Dios cuando nos llama, sino poner a la familia en segundo lugar y seguir a Dios. Lucas 14:25, vamos a leer. Acompáñenme allá. Lucas 14, versículo 25. ¿Qué es lo primero que Jesús le dice a los que querían seguirle? Fíjense nada más y nada menos quién encabeza la lista cuando Jesús dice el que no se niega a, fíjense lo primero que dice. Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él. Ahora, por el contexto de la Biblia, sabemos que las multitudes le seguían por lo que estaba dando, por los milagros, la sanidad, la multiplicación de peces y panes. Pero en un momento vamos a leer donde toda esa multitud lo dejó, se apartó. Dice, volviéndose, o sea, dándose la vuelta, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, fíjense la lista como encabeza, Padre, esa es la deshonra más grande que en los tiempos de Jesús alguien podía escuchar. Aborrecer a mi Padre. No, o sea, imposible. Y aquí nos damos cuenta cómo sigue la lista. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, aquí hay un punto importante que no debemos confundir. Cuando Jesús habla de negarnos a todo eso, habla de que todas esas cosas son una influencia muy poderosa para no seguir a Jesús. Señor, quiero seguirte, pero mi familia. Por eso en el capítulo 9 del mismo libro, Lucas 9:59, voy a esperar que usted llegue, fíjense aquí cuál es el dilema. Lucas 9:59. Lucas 9:59 dice, y dijo a otro, dice, sígueme. Y Señor, déjame que primero le dice, perdón, retomo, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Fíjense, permíteme primero atender a mi papá. Aquí enterrar a mi padre no significa que se había muerto. Significa que lo va a atender hasta que se muera. Cuando se muera el papá y él lo entierre, entonces luego iba a seguir a Cristo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El verso 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los de mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, aquí estamos viendo un ejemplo de lo difícil que se hace cuando queremos seguir a Jesús y tenemos que escoger entre la familia y el camino cristiano, entre la multitud, mis amigos, el mundo o lo que la mayoría del mundo cree y Jesús. Miren, yo recuerdo cuando yo tomé la decisión de seguir al Señor. En mi pueblo me conoce mucha gente, yo tengo muchos amigos, muchas amistades o muchos conocidos, podemos decir también. Y cuando yo conocí del Señor, yo vi la dificultad, y vi la antagonía y vi las personas, la oposición y vi el desacuerdo familiar, mis amistades, la crítica, o sea, fue pesado. Pero yo tuve que seguir firme, fue una decisión que tomé muy firme. Y ya llegó un momento que dije, aunque pierda todo, voy a seguir al Señor. Era una convicción que yo tenía muy, muy fundamentada. Gloria a Dios, muchas de esas personas que estaban en desacuerdo con mi decisión, hoy ya, ¿verdad? Ya no lo ven así, al contrario, ahora me llaman para que ore por ellos y para pedir consejo. Gloria a Dios por eso. Pero en el momento que decidí seguir a Cristo, fue una lucha, mis hermanos, fue muy pesado. Pero si de verdad hemos seguido al Señor, Él nos va a dar la gracia, la sabiduría, y vamos a ver luego, poco a poco, esos amigos y amistades y familiares venir al Señor si permanecemos en Él y confiamos en Él. Esa es la esperanza, mis hermanos. Aquí vemos que es una lucha ir contra la corriente de este mundo. Mientras el mundo dice que es por allá, y a veces te encuentras tú solo o sola tomando la decisión de seguir la verdad del Señor. Y a veces es difícil. Pero no debemos de ver la multitud como una señal de que la verdad es por donde va la multitud. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que algunos quizás ya dejaron de seguir la multitud y siguieron a Jesús, pero a lo mejor han caído en el extremo de la religiosidad. No visitan al tío porque es borrachón, no llaman a la amiga porque a lo mejor anda en inmoralidad y miran a los cristianos como con menosprecio. Esto es otro extremo de cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús. Pero a lo mejor hay algunos que todavía son arrastrados por la familia, los amigos, la moda, las cosas de este mundo y no se definen en lo que son. Y todo esto es por miedo a la multitud. ¿Se dan cuenta de los dos extremos? Miren, yo recuerdo cuando yo no conocía del Señor, escuchaba a muchos cristianos criticar a otro cristiano porque lo vieron hablando con alguien que no era cristiano. O a lo mejor esa persona fue a saludar y había una cerveza o un alcohol, o no sé, o fumando, no sé. Y veía cómo lo acababan, o sea, una crítica fuerte. Y yo no era cristiano en ese tiempo y me preguntaba, ¿cómo es posible que vamos a alcanzar las almas si nos alejamos del mundo? O sea, ¿cómo es que vamos a alcanzar a la gente si no estamos entre la gente? Obviamente no practicando lo que ellos practican. Por eso Pablo en 1 Corintios 9 dice algo que nos va a dar un buen consejo. 1 Corintios 9, versículo 19. Acompáñenme allá. 1 Corintios 9. Estos extremos, hermanos, que estamos viendo, nos llevan a vivir una vida desbalanceada. Y me imagino que muchos se identifican con esto, porque en este camino tenemos estas dos tendencias. Es un hilo muy fino, a veces se ve invisible, en cómo mantener un balance entre estar entre la gente, pero no ser del mundo,
ser una persona devota al Señor, pero no ser religioso. Y ese es el medio que queremos encontrar. Y eso lo encontramos en Cristo, con una relación y no con una religión. Aquí Pablo, fíjense lo que Pablo dice en 1 Corintios 9, verso 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo está diciendo, yo soy libre en Cristo, ¿verdad? Pero me comporto así como un siervo con el fin de ganar a mucha gente. Me he hecho a los judíos como judío, no estaba judaizando, sino Pablo seguro permitía algunas cosas que no eran pecado en sí, y él tenía sus convicciones muy claras, pero entraba en ese ambiente con el fin de traerlos al Señor. Entonces nos damos cuenta que cuando visitamos a unas familias o nos invitan personas que no son creyentes, no debemos olvidarnos de no irnos a ninguno de esos dos extremos. Si nos dan la oportunidad de estar con ellos, tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Que ellos no se sientan como que somos parte, ¿verdad?, del mundo, somos cristianos. Hay una mosquita por aquí que me está haciendo la compañía. Ya la agarré. Y tampoco debemos de dejarnos arrastrar del comportamiento de las personas que no conocen de Cristo. Al contrario, tenemos que ser la luz que ilumina el camino que los va a traer a la salvación. Entonces, aquí hay un hilo muy fino que aprendemos a medida que vamos madurando, cómo manejar esto. Pablo dice, yo me he hecho como los judíos para ganar a los judíos. Dice, a los que están sujetos a la ley, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Fíjense, Pablo no era que estaba como actuando como un hipócrita, no. Simplemente Dios nos permite que nos, vamos a decir, nos adentremos en ciertos grupos, obviamente teniendo nuestras limitaciones, pero estando ahí, pero es con el fin de ganarlos para Cristo. Dice luego el versículo más adelante, el 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, aquí obviamente Cristo. Miren, es un hilo muy fino esto que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que cada uno reconocer nuestras debilidades. Si usted, por ejemplo, el Señor lo libró del alcoholismo, ¿verdad? Pero usted sabe que debe de estar lejos de eso. Obviamente usted no tiene la madurez ni la capacidad de estar entre personas que están consumiendo alcohol porque lo van a arrastrar. Pero si ya has madurado en áreas que ya tú sabes que has madurado, estás firme en el Señor, y el Señor te mueve en este grupo de personas que no son cristianos, pero te permiten estar allí, es con el fin de alcanzarlos para Cristo. Pero tienes que tener muy claro estos dos extremos. No puedes dejarte arrastrar por la multitud, mucho menos puedes comportarte de manera religiosa. Tienes que mantener un carácter, obviamente reflejando tu relación íntima con Dios. Y es importante esto, mis hermanos. Como cristianos, especialmente en este tiempo donde las cosas cada vez más se ponen más oscuras y más difíciles, tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Donde quiera que lleguemos, tenemos que predicar el Evangelio. Mi esposa y yo veíamos un video esta tarde, más temprano, de algo que nos llamó mucho la atención y obviamente nunca lo habíamos visto así. Y estamos viendo una explicación de procrastinación. Procrastinación son las personas que siempre dejan las cosas para mañana, ahorita yo lo hago. Eso es procrastinar. Y en ese video la persona que daba la explicación decía, procrastinar es orgullo. Y yo decía, yo sé que es orgullo, pero ¿a qué se refería? Y él decía, las personas que dejan las cosas para mañana están de manera orgullosa sintiendo como que tienen control del tiempo. Es decir, si Dios te da la oportunidad de que le prediques a la vecina o a tu amigo o no sé a quién, y tú dices, no, mañana yo le digo, tú estás diciendo en tu mente
que tú estás seguro que mañana él o tú van a estar vivos. Como Santiago dice, algunos dicen, iré a tal ciudad y traficaré y haré tal comercio. Dice, en vez de decir si Dios quiere, es decir, si Dios me da vida, si me permite estar vivo de hoy hasta mañana. Esa es la actitud. Pero los que dicen, no, yo lo hago otro día, o yo le hablo del Evangelio el año que viene o la semana que viene. Dice este muchacho que compartía esa explicación muy acertadamente, decía, es orgullo. Porque lo que estamos diciendo es, yo lo hago luego pensando que vamos a vivir, ¿verdad?, más tiempo de lo que nosotros creemos. Pero del día de la hora de muerte solamente lo sabe el Señor. Así como el rico necio decía, no sé qué haré con tanta riqueza. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un granero en los depósitos más grandes y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes por muchos años. Gózate, repósate, come, bebe. Y el Señor le dice, necio, ¿cómo que gózate por mucho tiempo? Si hoy vienen a pedir tu alma, ¿quién se quedará con lo que has provisto? Entonces vemos esa idea, hermanos, de que cuando estamos entre la gente, tenemos que estar en todo tiempo buscando la manera, la forma de compartir de Cristo. A veces no tenemos que hacerlo en palabras, pero sí en amor, amando a las personas, sirviendo, siempre prestos para servir, para que podamos, como dice Pablo, de alguna manera alcanzar a algunos. Hay veces, hermanos, que Dios te va a dar una oportunidad para llevar el Evangelio, a veces te va a dar mucha, pero eso no lo sabemos, solo lo sabe Dios. Obviamente aquí vemos que cuando nos invitan a un hogar donde no son creyentes, tenemos que mirar cuál es la actitud que estamos reflejando. Si es cristiana o nada más nos metimos a la parranda y nos metimos que no se sabe ni quién es cristiano y quién no es cristiano. Tiene que haber una separación de la luz y las tinieblas, de los que son de Cristo y los que no son de Cristo, con el fin de alumbrar el camino y traerlos a Cristo. Tampoco debemos de dejarnos llevar por la multitud, pero mucho menos ser religiosos e ir al extremo de no visitar a nadie porque son del mundo, o no convivir o no compartir con un no creyente. Tenemos que tener estos dos extremos en orden, mis hermanos. Miren, el hecho de que una gran multitud de personas sigan alguna idea, filosofía o creencia, esto no significa, escuchen bien, que ellos poseen la verdad, porque la gran mayoría están siguiendo esa idea o esa creencia. La verdad de Dios es y será verdad aunque nadie la siga. No se olvide de eso. La verdad de Dios es una, es y será verdad aunque la multitud o nadie la siga. La verdad de Dios no depende de la cantidad de personas que le siguen. Acuérdense, a Jesús lo dejaron solo en la cruz, solo. En una ocasión a Pablo lo dejaron solo también. Y nos damos cuenta que la multitud no es señal de que estamos con Dios o que Dios está con nosotros. Quiero ir sobre el final, hermanos, Juan 6, versículo 66. Fíjense lo que dice aquí. Entre la multitud de los que seguían a Jesús estaban ambos grupos, los religiosos y estaban los que andaban en libertinaje y desenfreno. Los religiosos andaban buscando cómo atrapar para matar a Jesús. Los que estaban en libertinaje estaban buscando milagros y muchos fueron salvados, como Mateo, llamado Leví, era publicano. Magdalena era una ramera, fue salvada. También algunos fariseos como José de Arimatea, Nicodemo también fue salvado. Pero vemos que existían estos dos extremos, estos dos grupos, la multitud y los religiosos. Y ambos andaban con Jesús. Y en una ocasión Jesús multiplicó los peces y los panes. Esto hizo que mucha gente le siguiera. Y luego que ellos volvieron a buscar más peces y panes, escuchen bien, Jesús le dice, miren, este pan que yo les multipliqué es el pan perecedero, ese pan se acaba. Pero el pan que yo le voy a dar es el pan que le va a saciar el alma y los va a llevar a vida eterna. Cuando ellos dicen, Señor, danos de ese pan, Él les dice, yo soy ese pan. Yo soy ese pan. El que no come mi carne y bebe mi sangre, entiéndase, Jesús usa un sentido figurado para decir, el que no me toma por completo, no puede ser mi discípulo.
fíjense lo importante. Este mensaje obviamente fue chocante para muchos, fue un escándalo. Y por eso el 66 continúa diciendo de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Una gran multitud volvió atrás y ya no andaban con él. No le gustó el mensaje que Jesús le dio. Le gustaban los milagros, le gustaban las promesas, las sanidades, la multiplicación de peces y panes, etc. Todo eso les encantaba. Cuando llegó el momento de definir si de verdad le iban a seguir, dice que la multitud lo dejó. En el momento de fue a la cruz, que lo fueron a buscar para crucificarlo, dice que aún los discípulos le dejaron, todos se fueron. Y obviamente estaba escrito que así iba a ser. Fíjense lo que dice el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué Jesús le preguntó eso si ellos no dijeron que se querían ir? Fíjense, ¿por qué Jesús preguntó eso? ¿También se quieren ir ustedes? Bueno, la pregunta tiene varios sentidos. Número uno, les está preguntando algo porque a medida que la multitud se va, me imagino que la gente comenzó a mirarse y poco a poco fueron muchos arrastrados por la multitud. Mientras el grupo se iba, los demás iban siguiendo. Y Jesús le preguntó a los 12, ¿también se quieren ir ustedes? Fíjense, ¿se quieren ir? Bueno, aquí nos damos cuenta que la pregunta también significa que Jesús quería saber lo que había en el corazón de aquellos que Él escogió. Eso que Él escogió, esos 12 para saber su intención. Obviamente ahí estaba Judas Iscariote. Dice el texto más adelante, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ahora, aquí esta palabra es importante, porque mientras la multitud se va, Pedro dice algo impactante. Pedro dice que solamente en Jesús podían encontrar la verdad, número uno, que los hacía libres de pecado, y número dos, le otorgaba la vida eterna. Por eso le dice Pedro, ¿a quién iremos? O sea, ¿quién más nos va a dar lo que tú tienes? Por eso es importante estar definidos en Cristo, porque es posible que te encuentres, tú que me escuchas, en una posición donde tú eres el único cristiano, sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en tu escuela, en la universidad, donde sea que estés, a lo mejor tú eres el único cristiano. Y la multitud va hacia allá. Y Cristo te pregunta, ¿tú también te quieres ir? Y Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La multitud no estaba dispuesta a aceptar el costo de seguir a Cristo. Pero aquí nos damos cuenta, mis hermanos, como siempre, la multitud atrae multitud. Por esto Jesús les hace la pregunta, ¿quieren acaso también irse ustedes? ¿Se quieren ir con ellos? ¿Quieren seguir la multitud? ¿O me van a seguir a mí? Bueno, Jesús, mis amados, es nuestra roca firme que nos ayuda a permanecer fuertes, firmes y parados en su propósito. Jesús es el que nos ayuda a encontrar el balance medio central de la voluntad de Dios. Jesús nos ayuda a no ser religiosos, como era Nicodemo y vino a Jesús, o a no andar en desenfreno como la mujer pecadora que estaba donde Simón, o la samaritana, o muchos como Leví, que era publicano, traerlo al centro. Ambos extremos encuentran balance en Cristo. Aquí vemos que Nicodemo representa el hombre religioso, que era el moralista, el que andaba siempre con su postura de hombre de Dios, conocía la Biblia, se congregaba, diezmaba, ofrendaba, todo de manera devota, pero obviamente era religiosidad. No conocían a Dios. Por otro lado vemos a la mujer samaritana, ¿verdad? Desenfrenada con los hombres, ya tenía 6 maridos y todavía estaba vacía, esta mujer pecadora, y Cristo la trae a su redil. Ambos, los dos extremos, tanto el que seguía la multitud como aquel que era religioso. Y una vez encontramos esa relación íntima con el Señor, las cosas se ponen en orden. Obviamente yo mencioné que los religiosos son los que aman el bautizarse, pero no quieren enterrar al viejo hombre. Son los que aman la Santa Cena, pero no crucifican la carne en memoria a Cristo.
Ahora en Cristo vivimos una vida que sí, ¿verdad? Participamos de la Santa Cena. Por eso la palabra dice, hay algunos que no disciernen el cuerpo de Cristo. Es decir, se comen la Santa Cena, pero sin honra, sin adoración, sin respeto y memoria a lo que pasó en la cruz. Sino que nada más cumplen con un ritual y una ceremonia. Se bautizan porque es lindo bautizarse. Hay gente llorando, te vistes de blanco, es el único día que pareces un angelito. Y sales de allí llorando, pero luego vuelves a lo mismo. Eso es religiosidad, cumplir con ceremonias, aún ofrendar, diezmar. Todo esto, hermanos, son parte de ceremonias y prácticas religiosas. Si no conocemos de manera personal al Señor, todo lo demás es una práctica religiosa. Pero si no estamos firmes en Él, también seremos arrastrados por la multitud. Quiero concluir con Mateo 7, versículo 24. ¿Cómo encontrar balance en Cristo, mis hermanos? En el Señor, mis hermanos, encontramos el balance de vivir en justicia y santidad y nos encontramos en la centralidad de su amor. Y así caminamos, todo balanceado con la santidad y la justicia de su verdad. Todo balanceado con santidad y justicia. Las decisiones tomadas, santidad y justicia. Cómo trato al prójimo en santidad y justicia. Cómo sirvo a Dios en santidad y justicia. Son las dos pesas que nos ayudan y nos permiten estar balanceados en este camino, imaginando que este camino es como una cuerda floja. Esta cuerda floja, yo recuerdo que una vez usé una ilustración de montándonos en un tren, siendo el tren la voluntad perfecta de Dios. Pero nos podemos sentar tanto en un lado de ese vamos a decir, carro del tren, donde hay asientos a la derecha y a la izquierda, y hay ventanas. Y hay paradas, y por esas ventanas vemos las ofertas del mundo, ¿verdad? Y en cada parada tenemos la oportunidad de desmontarnos de ese tren de un lado o del otro, o podemos permanecer en ese tren que se llama Cristo y llegar al destino final que es la vida eterna. Pero mientras estamos en ese tren, las ventanas vemos las tentaciones, vemos la multitud, y por otro lado, ¿se fue el audio? ¿El del Face o el YouTube? Me dice mi esposa que se fue el audio. Disculpen. Ya estamos terminando. Si alguien en el Facebook me puede confirmar si me escucha. No sé qué pasó. Un segundito nada más a ver si... ¿Listo? Ah, bueno. Gracias. Perdón, mi esposa me comentaba que el audio se fue de golpe, así que me paré por un segundo. Bueno, sigo comentando de la ilustración del tren. Y esa ilustración un día me llegó a la mente, pensando en las cosas del Señor. Cómo en este camino, mis hermanos, aún siendo cristianos, sirviendo al Señor, escuchen bien, tenemos estas dos ventanas del tren que nos están constantemente atrayendo. Estamos en el camino donde la multitud del mundo, así como Asaf se vio tentado de salir del camino del Señor, dice, casi rebalan mis pies. Pero por otro lado caemos en la religiosidad y caemos en esa, desafortunadamente, en esa pesadez cristiana, donde somos pesados, no amamos al prójimo, no tenemos sensibilidad por el necesitado. Desafortunadamente caemos en la religiosidad y cumplimos con la iglesia, cumplimos con el pastor. No faltamos a la iglesia, pero somos así como un fariseo. Entonces en Cristo encontramos ese punto medio. El amor ordena todo. Quiero que veamos Mateo 7, 24 y ahí concluimos. Mateo 7, 24. Fíjense lo que dice el Señor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, obviamente hablando de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, dice, le compararé a un hombre o mujer prudente, sabio también, que edificó su casa sobre la roca. Edificar la casa representa nuestra vida. Dice, sobre la roca, el cual es Cristo. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon
contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, cuando nuestra vida está fundada en la roca, el cual es Cristo, van a venir vientos, lluvias, ríos, con gran ímpetu, nos van a dar, con el fin de tumbarnos, los sufrimientos de la vida, los deseos de la carne, la seducción del mundo, los ataques de Satanás. Pero si estamos fundados en la roca, si estamos en Cristo, firmes en Él, no importa lo que sucede a mi izquierda y a mi derecha, como le dice el Señor a Josué, no te apartes de mi palabra ni a diestra ni a siniestra, mantente firme en mi palabra y vas a poder encontrar el camino firme, recto, y vas a perseverar y resistir hasta el final. Tenemos que vivir una vida balanceada, mis hermanos. Seguir la multitud por causa de que son muchos no es una evidencia de que tienen la verdad. Cantidad no es lo que confirma su verdad. Pero por otro lado, no caigamos en la religiosidad, dándole mayor énfasis al edificio. Muchos, por ejemplo, ahora mismo están loquitos por entrar al edificio, pero hay mucho trabajo allá afuera. Hay mucha gente que no conoce de Cristo. Hay mucha gente que no sabe que tú eres cristiano. Tu vecino a lo mejor no sabe que tú eres cristiano. Te da miedo compartirle o abrir tu boca porque te puedes a lo mejor buscar un enemigo con el fin de salvar a alguien. Bueno, Jesús claramente les preguntó a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo claramente, ¿a dónde nos iremos, Señor? Si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque cada día es un día de aprendizaje en el Señor y nos falta mucho por aprender y crecer, pero de manera práctica, perseverante y persistente, siendo diligente en lo que aprendemos, vemos los cambios a medida que el tiempo va pasando. Así que le mandamos bendiciones de parte del Señor. Lo vamos a dejar hasta aquí por la noche de hoy. Les recordamos que el domingo a las 10 de la mañana estaremos otra vez hablando dentro de la serie Discernimiento, ¿verdad? Hay un buen tema que vamos a compartir. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos y encomendarnos a nuestro Señor. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, mi buen Dios. Gracias por ayudarnos, Señor, a través de tu palabra, enseñándonos cosas que a lo mejor no sabíamos. Sabemos que la vida es difícil, Señor, donde nos podemos ir de un lado o del otro, mi Dios. Algunos que vienen a Cristo todavía siguen la multitud, pero hay otros que han caído del otro lado de la religiosidad, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes en tu sabiduría, guiado por tu Espíritu y tu palabra, que podamos aprender a caminar en el centro de tu voluntad, firmes con los ojos puestos en Jesús. Si hay alguien que no te conoce, que me está escuchando en esta hora, yo te pido, Señor, que tú toques su corazón o su corazón, que tú llegues, Señor, por medio de tu palabra a su vida, y que aquella persona que me está escuchando pueda abrir el corazón y recibir a Jesús como su único Señor y Salvador. No sabemos del día de mañana, sabemos de hoy, pero no sabemos cuánto más estaremos vivos. Así que cada día que Dios nos da es una oportunidad para la salvación, es una oportunidad de reconciliación. Así que yo oro que tú puedas en esta hora comprometerte con Jesús, caminar con Él y dirigirte hacia la vida eterna que nos espera adelante. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse una vez más y les pedimos que sigan compartiendo las enseñanzas, orando por nosotros, y estamos aquí en lo que podamos asistirles. Que el Señor les bendiga y buenas noches.